Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y les doy la bienvenida a una nueva Techni Reacción. En este caso, en el día de hoy, reaccionaremos a la cantante Morissette Amon y su versión del tema Never Enough. Me han dicho que esta chica es realmente impresionante. La han pedido en el canal y no veo la hora de reaccionar. Never Enough, y a ver qué tal, a ver qué nos parece y qué es lo que hace Morissette Amon en esta canción. I'm trying to hold my breath. Wish 107.5. Let it stay this way. Can't let. En principio, que tiene un color de voz muy bonito, muy bonito. Me gusta mucho cómo ella frasea. Ya en este primer momento ya encuentro muchos matices en su voz. Tiene una voz muy teatral, por lo menos en esta primer parte. Ha hecho aquí. Vale, es un re sostenido 3. Los graves no creo que sea su fuerte, por lo que estoy escuchando ahora. Noto cierta pérdida de presencia en el grave, le queda muy grave. Supongo que su registro tiene que ser muy agudo, porque este pequeño grave, si bien es profundo, pierde un poquito de presencia, aquí, en este grave, ¿vale? Entonces vamos a continuar a ver qué es lo que pasa. Pero muy bonito su color, muy bonito. This moment and you set off a dream with me. Getting louder now. Can you hear it echoing? Me encanta cómo marca tanto las consonantes finales. ¿Se dan cuenta cómo las marca? Can you hear it now? Las D, las S, las T, las N, y cómo ella va a una cuerda fina, a ver si lo podemos volver a escuchar, en un pianísimo absoluto, alto control, buenísima, alto control. Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you. ¿Se dan cuenta? Estoy impresionada, estoy encantada, porque te cuenta mucho la canción. Te envuelve en su interpretación, ¿no? Y se la ve muy relajada cantando. Está muy relajada. Me encanta su presencia, su forma de transmitir, cómo canta con su mirada. Tiene una mirada muy bonita, y con sus facciones, con su cara. Me gusta mucho lo que veo. Y el take my hand. Quiero escuchar el take my hand otra vez, porque hace una cosa muy bonita. A ver si la encuentro. Take my hand. Aquí va. A ver. Take my hand. Take. En tieso. ¿Vale? Lo que siempre les explico en tieso, que es que las cuerdas no terminan de juntarse. Por lo tanto, ella larga más aire. ¿Vale? Más aire. O tanto aire como voz. Take. Muy bonito. My hand. Y me encanta cómo se queda en la N, en esa cuerda fina, y con esa breathy voice, ¿no? Muy bonita este Take My Hand, me encantó. Y lo que les decía antes de las cómo pronuncia las consonantes finales, muy bonito, me encanta. Will you share this with me? 'Cause darling, without you. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night
que me encanta, me encantan sus pianísimos. Es un pianísimo en una nota bastante aguda, aunque ella la noto cantando muy cómoda. En esta tesitura, never be enough. Estamos al final de la cuarta octava y sigue cantando muy cómoda. Esta chica me va a dar mucho más. Vamos, es que lo veo por su tesitura, por el color de su voz. Pero me encanta cómo ella hace desaparecer la última nota en un pianísimo absoluto. No saben cuánto control hay allí de su respiración, control de la salida del flujo de aire. ¡Madre mía! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, and it'll never be enough. Qué buena es. Never be enough for me. Never. Ya, y aquí tuvo hasta un growl y todo. A ver. La posición de la boca, la posición de la lengua. Fijaros mucho en eso, cómo ella busca espacio dentro, ¿vale? Busca espacio dentro. Es como si alargara, como si extendiera su tracto vocal. Busca espacio en la parte orofaringia, ¿no? La parte de atrás, de la raíz de la lengua. Busca para ir, digamos, resonando de otra manera. Busca espacios y cómo sabe utilizar muy, muy, muy bien el interior de su boca. No solamente hablamos de cuerdas vocales, hablamos de cómo ella es capaz de producir el sonido y los diferentes colores y matices que le da, y cómo va jugando con el forte, va al mezzo, va al pianísimo absoluto, vuelve al forte. Está pintando, pero está pintando con la voz. Es una artista, pero buenísima es. Ay, lo que me hizo ahí. Ahora vuelvo. Ay, Dios y la Virgen. A ver. Aquí ya estamos belteando. Enough. Estamos en... Nos vamos. Miren, qué cosa que ella ha empezado. Ha empezado en una tercera octava con estos graves tan profundos justamente en esta nota, pero aquí. ¿Vale? Ahora la está haciendo belteada. Never enough. La está haciendo aquí. Es un re sostenido 5. Seguimos con el alto control. Como ella ancla. Se dan cuenta que ancla su cabeza, ancla su cuello, ancla su torso y hace un belting espectacular. Un belting espectacular. Madre mía, tengo que volver al Never Enough. Cómo utiliza las vocales para conseguir esa apertura y para conseguir la colocación del sonido y que salga tan libre y tan limpio. Still too little. These hands can hold the world, and it'll never be enough. Never be enough. La boca. For me. Never, never. Madre mía, está a
pleno pulmón. Madre mía, por favor. Tengo los pelos como escarpias. Madre mía. ¡Ash! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de cantante! ¡Dios mío! Por favor, de verdad. Esto no es normal, ¿eh? ¿Qué cosa más maravillosa. A ver, vuelvo. I'll never be enough. Fijaros la boca. Never be enough Boca abierta, completa. for me. Never, never, never for me. For me, never enough, never, never enough, never enough for me, for me, for me. Madre del amor hermoso. ¿Se dan cuenta cómo hizo de un belting grande como una casa? Fuerte. De repente la hace desaparecer a su máxima expresión y termina con un for me así que apenas se escucha, con un pianísimo absoluto de venir del torrente de voz aquel. Espera, que me entraron hasta los calores, ¿eh? Me entraron hasta calores. Necesito ir. Aquí es cuando se dan cuenta, cómo ella aprovecha el cambio de en vez de hacer una I en for me, una I, la hace a le facilita esa colocación a poder subir en nota. ¿Qué nota ha hecho? Madre mía, esto de verdad. ¡Ay, cómo me gustan estas cosas, de verdad! Por favor, gracias por haberme recomendado a esta criatura de Dios. ¡Madre mía! Never for me, for me. Atención. Y for me, for me. Por favor, es que esto es para ponerse de pie, sentadita, tranquilita. Esto da gusto de escuchar esto. Da gusto de escuchar este tipo de cantantes, por favor. Filipina, cantante Morissette Amon. Oh my gosh. Oh my gosh. Esto no puede ser en la vida. Por favor. Ay, muchas gracias. Vamos. Tiene... Madre mía, ¿qué notas ha hecho aquí? ¿Qué notas ha hecho aquí esta chica? Por favor, madre mía. ¿Qué rango vocal tiene esta criatura, eh? Vale, es un re sostenido 5 que lo aprovecha esa E, y fijaros la abertura de la boca para ella es una colocación más fácil para conseguir ese belting, poder el cambio que hace es de del do sostenido, hace un poquito más arriba, sube una nota, del do sostenido pasa al re sostenido. Es muy poderosa, es muy poderosa, tiene un alto control. Estoy alucinando del poder de esta criatura. ¿Qué edad tiene? Morissette ahora mismo?
No sé si esto es muy actual, si no es actual. Contarme más de ella, que quiero saber de ella, quiero saber quién es, de dónde ha salido, qué ha hecho. Dejarme links abajo porque esta chica es fantástica. Yo tengo que seguir escuchándola porque es un placer absoluto escucharla. Madre mía, qué maravilla. Estoy alucinada. Gracias, chicos, por recomendarme a Morissette Amon. Seguiré reaccionando, seguiré escuchándola porque realmente vale la pena muchísimo. Tiene muchísimos matices. A los chicos que están estudiando canto, escuchen este tipo de cantantes, porque todas estas colocaciones tienen una explicación, ¿vale? Y son figuras vocales que ella utiliza para hacer, inclinando el cartílago tiroides. En algunos casos se trabaja con el cricoides, trabaja con la resonancia, con la posición de la mandíbula más adelante, más atrás, la lengua plana, más baja o más alta, o el velo del paladar. Ella va cambiando, va utilizando espacio. Yo le escucho un velo alto, va utilizando mucho espacio dentro de su cavidad vocal, ¿no? Va utilizando ese espacio, inclusive detrás, ensanchando faringe. Es espectacular, tiene una respiración baja, no la estoy viendo en ningún momento hacer grandes esfuerzos con respecto a la respiración, está respirando, no se le ve, no le he visto saltos ni nada que yo diga está respirando arriba, no, está muy tranquila, por eso digo lo del alto control. Canta sin pensar, canta libremente, canta disfrutando y sabe utilizar muy bien las colocaciones para que ese belting pueda salir bien reforzado, pueda salir bien colocado y que su resonancia sea perfecta. Esas vibraciones que tiene y cómo utiliza el paladar, cómo utiliza el flujo de aire, es realmente espectacular, chicos. Muchísimas gracias porque a nivel vocal de momento veo alguien muy ágil. La veo muy ágil y muy preparada, técnicamente hablando. Me encanta el color de su voz sobre todas las cosas. Muchísimas gracias, chicos. Ya saben, likes, comentarios, suscripciones, uniros al canal. Todo eso ayuda a que el canal continúe en crecimiento y que yo pueda continuar haciendo estas reacciones como la que acaban de ver y los tutoriales de técnica vocal para todos aquellos que necesiten y quieran aprender a cantar. Les mando un besito muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.